A ver, vamos a ver si tenemos suerte. Voy a mostrar eso. Ya, Atlas, Axis, C3, C4, C5, C6, C7, P1, P2, C3. Entonces, el ligamento vertebral común anterior, ligamento vertebral común anterior, ahí está. Viene acá desde el occipital, baja y llega acá al tubérculo, por un haz delgadito. Después se ensancha un poquito y sigue bajando por acá. Y se fija ahí, y se fija ahí, y se fija ahí, y se fija ahí, 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 aquí, 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 ahí, ahí. Bueno, igual, va por acá, pero cuando llega a la columna dorsal, que es más ancho, se le agregan dos más, uno flacuchento por aquí y otro flacuchento por acá. Se convierten en tres, uno principal, central y dos izquierdo y derecho. ¿Estamos claros? ¿Y dónde termina? En la cara anterior del sacro a nivel de la S normal, de la segunda vértebra. Ya. El ligamento vertebral común posterior, este que está acá, también nace del cuerpo vaginal del occipital, pero lo hace del canal vaginal del occipital adyacente al borde anterior del agujero magno. Lo vamos a ver en el laboratorio, porque no lo van a entender. Y de ahí baja y se fija en el axis. No se fija en el atlas, se fija en el axis. Y después en todas las otras vértebras que están para abajo. Pero al hacerlo, se fija preferentemente a nivel del disco intervertebral y al hacerlo se ensancha a nivel de los discos. ¿Ven que se ensancha a nivel de los discos? Este es el ligamento vertebral común posterior. ¿Ya? ¿Dónde termina? Abajo, bien distal. ¿Ya? A nivel del sacro y coxis prácticamente. Y esos son los ligamentos periféricos de la articulación intervertebral. Pero después, tengo que hablar de esta. Esta es la articulación siga apofisaria o interapofisaria. Son dos, recuerden que hay una izquierda y otra derecha que se dan entre las carillas presentes en las apófisis articulares inferiores de la supradyacente y la carilla presente en la apófisis articular superior de la infradyacente. Hay una izquierda y otra derecha. Recuerden que a nivel cervical son artrodias, a nivel dorsal son artrodias y a nivel lumbar son trocoides. ¿Estamos? ¿Se acuerdan que les dije que el centro instantáneo de rotación estaba en el núcleo pulposo? Lo dije hace poquito. Pero en la rotación de la columna lumbar, en el centro instantáneo de rotación, no está en el núcleo pulposo. Porque el centro instantáneo de rotación, ¿ya? Puede estar o no coincidir con el centro de masa, ¿ya? No necesariamente tiene que estar en el cuerpo. A ver, ayer lo dije. En un cubo de plomo, pensemos en un cubo de plomo. ¿Dónde estaría el centro de masa? En el medio, en la mitad de todo. ¿Sí? Pero para eso el cuerpo tiene que ser de la misma naturaleza, o sea, todo está formado por plomo. ¿Ya? Porque si no es así, la cosa cambia. ¿Dónde está el centro instantáneo? ¿Dónde está el centro de masa de un bat de béisbol? ¿Cerca de dónde?
¿Del mango o del extremo? Del extremo, porque hay más masa. ¿Sí o no? ¿Todos me siguen? ¿Conocen lo que es un bat de béisbol? ¿Sí? Ya, entonces, si yo miro desde arriba a una vértebra lumbar, ahí está. Yo voy a ver que las carillas son como la cara interna, un segmento semicilíndrico que mira hacia atrás y hacia adentro. Están mirando hacia atrás y hacia adentro. Estamos mirando en un plano horizontal superior, ¿no es cierto? Entonces ahora voy a dibujar la silueta de una esfera que pasa tangente a las carillas. No me quedó perfecta la esfera, pero es la idea. ¿Dónde estaría el centro de la esfera? Por ahí, ¿no es cierto? Significa que el centro instantáneo de rotación de las rotaciones de la columna lumbar está en el inicio de la espinosa, en la base de la apófisis espinosa o del proceso espinoso de una lumbar. Por lo tanto, para las rotaciones, el centro instantáneo de rotación no está en el núcleo pulposo, sino que en un punto en el espacio referenciado a la base de la espinosa de la columna lumbar, de la vértebra lumbar. Aclarado eso, las sigas apofisiarias o interapoficiarias es fácil. Cuando yo hago flexión, las carillas articulares se juntan, se separan. ¿Qué pasa con ellas? Cuando hago flexión, ¿se juntan o se separan? Se separan. Eso se llama desimbricar. Se desimbrican. Y cuando yo hago extensión, ¿se juntan o se separan? Se juntan, se imbrican. Entonces, cuando yo hago flexión, se desimbrican. Las interapoficiarias o sigas apofisiarias, y cuando hago extensión, se imbrican. Se desimbrican y se imbrican. ¿Vamos claros? Obvio, si yo hago una inclinación izquierda del lado derecho, si hago una inclinación derecha del lado izquierdo, se desimbrican, del lado derecho se imbrican. ¿Todos me siguen? Eso espero. ¿Ya? Ahora, están recubiertos por cartílago articular, tiene el líquido sinovial, membrana sinovial. ¿Vamos? Tiene ligamentos periféricos. Hay uno que es posterior, que no es otra cosa que un engrosamiento del ligamento amarillo adyacente a la cápsula, por detrás de esta articulación. Pero para eso hay que saber lo que es el ligamento amarillo. A ver. Es el único ligamento periférico que tiene. ¿Ya? Pero todas estas dos, las sigas apofisarias o interapofisarias y las intervertebrales, tienen ligamento a distancia, o dicho de la otra manera, sinesmosis a distancia. ¿Ya? Me gustaría quemarlo, pero no puedo. Ya, la cuestión es que tenemos acá ligamentos periféricos. ¿Cuáles son los ligamentos periféricos? O sea, perdón, a distancia. Este que está acá se llama ligamento interespinoso, que va del borde inferior de la espinosa supradyacente al borde superior de la espinosa infradyacente. Después tenemos el ligamento supraespinoso, que va de vértice a vértice entre espinosas adyacentes. Y después tenemos los ligamentos intertransversos. Aquí tenemos los ligamentos intertransversos que van de borde inferior de la transversa supradyacente al borde superior de la transversa infradyacente ipsilateral, o sea, del mismo lado. Y falta uno que se llama ligamento amarillo, que usted lo puede ver ahí. El ligamento amarillo va desde el borde... A ver, voy a buscar una imagen donde se vea mejor. A ver. No aparece el ligamento. Acá aparece, pero no se ve bien. Miren. Ese que están viendo ahí es el ligamento amarillo. ¿De dónde a dónde va?
Observar. 1, 2, 3, 1. Ya. ¿De dónde va el ligamento amarillo? Va del borde superior de la lámina de la vértebra infrayacente al borde inferior y cara interna de la lámina de la vértebra suprayacente del mismo lado. Ahí tenemos un ligamento amarillo, acá lo dibujé de color verde. Va de lámina a lámina, inclusive lateral. ¿Estamos? Ese es el ligamento amarillo. Estos son los ligamentos básicos mínimos que usted tiene que aprender. Ahora, en base a lo que ya sabemos, si yo hago flexión, el movimiento es ostocinemático hacia adelante y hacia abajo. Disminuye la altura de la interlínea por adelante, aumenta por detrás, el núcleo pulposo migra hacia atrás. Todo lo que esté por detrás del núcleo pulposo se estira y tensa. Todo lo que esté por delante se distiende. A ver, yo sé que como no conocen los ligamentos, lo voy a hablar en chino mandarín, pero lo tienen grabado para que cuando lo estudien lo van a entender mejor. Significa que cuando yo hago flexión, el ligamento vertebral común anterior se distiende. El ligamento vertebral común posterior se tensa. El ligamento amarillo se tensa. El interespinoso se tensa. El supraespinoso se tensa. Y los intertransversos se tensan. Cuando yo hago extensión, el movimiento ostocinemático del cuerpo de la suprayacente va hacia atrás y hacia abajo, igual que el arco kinemático. La altura de la interlínea se disminuye por atrás, aumenta por adelante, el núcleo pulposo migra hacia adelante. ¿Sí o no? El ligamento vertebral común anterior se tensa. Y todo lo que estaba por detrás se distiende. El ligamento vertebral común posterior, intertransverso, interespinoso y supraespinoso, y el ligamento amarillo se distiende. Hasta ahí está todo fácil. Si yo hago una inflexión lateral, me inclino hacia la derecha, como en esta imagen que estoy viendo acá o acá. El movimiento ostocinemático de la vértebra suprayacente va hacia, ojo, lo estamos mirando por adelante acá, y acá lo estamos mirando por detrás. Significa que acá hay una inconsistencia, porque acá me están mostrando una inclinación izquierda, y acá me están mostrando una inclinación derecha, así que no se confundan. ¿Estamos? Porque si lo miro por delante, acá está una inclinación izquierda, ¿no es verdad? Entonces, ¿y por qué sé que es izquierda? Porque esto porque adelante, porque acá no están los películos, ni está la espinosa, ni está... Entonces estoy mirando para adelante. Si hay una inclinación izquierda, el movimiento ostocinemático es hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Ya? El espacio, la interlínea se disminuye la altura por la izquierda y aumenta por la derecha. El núcleo pulposo migra hacia la derecha. ¿Sí? Aumentando la presión hacia la izquierda y generando tracción por la derecha. Pero acá tenemos lo mismo, pero en otro lado. Acá la inclinación es derecha. Pero miren lo que pasa. El ligamento intertransverso del lado derecho se distiende. El ligamento intertransverso del lado izquierdo se tensa. ¿Sí o no? Se elonga y se tensa. ¿Y qué pasa con el ligamento amarillo de este lado? Todos los que están hacia la izquierda del núcleo pulposo se estiran y tensan, se elongan y tensan. Todos los que están a la derecha del núcleo pulposo se distienden. ¿Vamos? ¿Y qué pasa con el ligamento vertebral común anterior? La mitad derecha se distiende y la mitad izquierda se tensa.
¿Qué pasa con el ligamento vertebral común posterior? Igual. Miren, ¿se acuerdan de ese dibujito que está ahí? A mí se me había olvidado que estaba. Ahí está. ¿Ve que está por ahí? Al inicio del proceso espinoso de la lumbar. Ahí está. Ahí está. Y si yo hago rotación, ya dije que el núcleo pulposo se comprimía y se aplastaba, y todo el anillo se tensaba, el anillo fibroso del disco intervertebral. ¿Y qué pasa con los ligamentos? Todo se tensa, todo se tensa, de alguna manera. ¿Podría ser el análisis uno por uno? Sí, pero ya. No olvidar que en la columna vertebral hay articulaciones intrínsecas y extrínsecas. Las intrínsecas son las intervertebrales, siga-apofisarias o interapofisarias, cervicales, dorsales y lumbares. Hay algunas particulares como la atroidia, axoidia, la atroidia, odontoidia, la lumbosacra y la sacrococcígea. Son todas esas intrínsecas. ¿Cuáles? Porque se dan entre huesos de la misma columna. Las extrínsecas son las que se dan entre un hueso de la columna y otra que no lo es. ¿Ya? Y así tenemos, por ejemplo, la articulación sacroiliaca, entre el sacro y el ilíaco. Es una articulación extrínseca. ¿Qué otra articulación extrínseca habrá aparte de la sacroiliaca? La occipitaloidea, entre el occipital y el atlas. ¿Cuál otra? La costovertebral, entre la cabeza, la costilla y la vértebra. ¿Cuál otra? La costotransversa, entre el tubérculo costal de la costilla y el proceso transverso. Por nombrar las que están. Miren lo que encontramos acá. Tenemos acá la articulación lumbosacra, esta que está acá. La articulación lumbosacra es la que se da en la cara inferior del cuerpo de la L5 con respecto a la base del sacro, ¿no es verdad? La cara superior de S1. También es una anfiartrosis verdadera según otros, o una síntesis desde el autor. Pero lo cierto es que claramente es el punto de unión entre la columna vertebral dinámica de aquella que es estática. ¿Se acuerdan que yo había dividido una columna dinámica y otra estática? ¿Cuál es la columna dinámica? Cervical, dorsal y lumbar. ¿Cuál es la estática? La sacrococcígea. ¿Estamos? Y acá existe todo lo que dije antes. ¿Existe el ligamento vertebral común anterior? Sí, el ligamento vertebral común posterior también, el ligamento amarillo también, el equivalente al intertransverso, sí. ¿Estamos? Están todos los que ya nombré, interespinoso, supraespinoso, están todos. Pero acá se agregan estos convidados de piedra, ¿lo ven? Esto que estamos viendo acá con el 1, 2 y 3 son los ligamentos iliolumbares. Hay un ilio lumbar superior, ¿ya? Y un ilio lumbar inferior. Vamos a ver si se puede ver el de costado. Ahí está. Quiero que lo vean, porque está ahí. Entonces, el ilio lumbar superior va desde el proceso conforme de la L4 a la parte más superior y posterior de la fosa ilíaca interna, adyacente al ángulo póstero superior del ilíaco. ¿Ya? Y después tenemos el ilio lumbar inferior que va desde el vértice de la apófisis contiforme o proceso contiforme de la L5 y se dirige también a la fosa ilíaca interna, pero por adelante de la inserción del ilio lumbar superior. Y este que está acá se llama lumbo costal de Bichat, perdón, se llama sacro lumbar de Bichat. El sacro lumbar de Bichat, que va desde el proceso contiforme de la L5, se dirige hacia abajo y termina en la cara anterior del sacro. A ver, ¿por qué es importante recordar esto? Miren, porque obviamente cuando uno hace inclinación o hace rotaciones tiene un comportamiento distinto, inclusive cuando yo hago flexión. Miren, veamos el movimiento acá. Acá tenemos la columna vertebral, la L4 y la L5, acá tenemos al sacro, al coxis y aquí tenemos al ilíaco, transparente, ¿todos lo ven?
Entonces, cuando yo hago flexión de tronco, el que se tensa es el hilio lumbar superior, porque lo frena. ¿Cuál se distiende? El inferior. Por el contrario, cuando yo hago extensión, el que se tensa es el hilio lumbar inferior a la extensión. ¿Y cuál se distiende? El hilio lumbar superior. Obviamente, acá, usted lo puede ver, si yo hago extensión, obviamente el de Bishop también se tensa. ¿Ya? Si yo hago extensión, aquí. Pero acá está mostrando una inclinación derecha. Obviamente, al hacer la inclinación derecha, vemos que se tensa el de Bishop izquierdo y se distiende él del lado derecho. ¿Ya? Y también se tensa el superior, y también se tensa el inferior, y todos los de este lado se distienden del lado de la inclinación y se tensan del lado contrario de la inclinación. Eso es lo que sucede. Ya. Miren lo que pasa acá. Esta es una articulación extrínseca, porque está la articulación costovertebral. A ver, ¿me entienden cómo va la articulación costovertebral? No, yo la dibujé el otro día. Que va entre la cabeza de la costilla y las semicarillas, facetas, posterolateral inferior, el cuerpo de la vértebra supradyacente y posterolateral superior del cuerpo de la vértebra intradyacente. Esa con esa se articula con la cabeza de la costilla. ¿Sí? ¿Qué es lo que era? La diartrosis artróide. Como es doble, es diartrodial. D con D de dedo, diartrodial. ¿Están recurriendo a cartílago articular? Sí. ¿Tiene líquido sinovial? También. ¿Tiene membrana sinovial? Sí. ¿Tiene cápsula articular? También. ¿Tiene ligamento interóseo? Sí. Sí tiene ligamento interóseo. Ahí está con el número 8, ¿lo ves? Ese que está de color verde. Ese que está ahí es el ligamento interóseo, que va desde esta cresta obtusa, el sentido anteroposterior que limita la faceta superior e inferior de la cabeza de la costilla. ¿Y a dónde termina? En el disco intervertebral respectivo. Entonces la pregunta es: ¿cuántas sinoviales tiene entonces? Tiene dos sinoviales. Uno para las facetas superiores y otro para las facetas inferiores, dentro de la misma casa. ¿Tiene ligamentos periféricos? Sí. Tiene un ligamento, se llama ligamento radiado anterior, que es este que está acá. Acá se ve el disco, acá se ve el ligamento interóseo. Tiene el ligamento, ese es el interóseo. Acá tenemos el ligamento radiado anterior o costovertebral anterior, que termina unos haces en el cuerpo de la vértebra supradyacente, otros haces en el inferior, en el cuerpo de la vértebra inferior y otros en el disco intervertebral. Por detrás, el ligamento radiado posterior también existe, sí, pero es igual al anterior, pero con menos espesor, menos consistencia, es menos robusto. ¿Tiene ligamentos a distancia? Los tiene, pero primero vamos a aprender los ligamentos que están acá. La costo transversa, usted puede observar aquí, es aquella que se va en esta carilla que está en la cara anterior del extremo, de la cara anterior del extremo lateral del proceso transverso, y se articula con una carilla que está en el tubérculo costal. Suele ser una artrodia. ¿Todas son artrodias? No, hay algunas que son trocoides. ¿Cuáles son las trocoides? ¿Cómo reconocíamos a las vértebras? Las reconocíamos porque unas tenían carillas en las transversas que eran cóncavas y otras que eran planas. Y las que eran cóncavas están entre C2 y C5, perdón, entre T2 y T5. Entre T2 y T5.
Por lo tanto, esos son trocoides. Todas las que están por debajo, vale decir entre T6 y T9, son neutrones. Ahora, la pregunta que nos queda es: ¿y cuándo se mueven estas? ¿Cómo se mueven? Tiene ligamento, tiene cápsula, sí, que explica la esencia de la superficie articular que ya mencioné. Y tiene ligamento periférico, tiene dos: el costo transverso inferior y el costo transverso lateral. El costo transverso inferior y el costo transverso lateral. Pero existen unos ligamentos, así como el que está viendo usted acá, que son ligamentos a distancia, tanto de la costo transversa como de la costo vertebral. Y eso me va a obligar a hacer algo que no quiero hacer. A ver, déjeme mirar si aparece eso. No está. ¿Ve? Me voy a ver obligado a hacer algo que no quiero hacer. Un segundo. A ver si lo encuentro, porque no sé si está acá. Yo acá tengo las 10:50, porque está con el horario de verano. Son las 9:50.